Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como siempre, nuestros contactos a través de las redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @frenteafrente9. Mi cuenta personal es @jaircuba, así que sean bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy, martes 2 de marzo del año 2021. Bueno, vamos a cumplir un año de cuarentena desde que el gobierno nacional decretara la cuarentena. Y yo diría que el tema del COVID mucho más, porque yo comencé a oír de esto en noviembre del año 2019. De manera que, bueno, la gente lo puede calificar como quiera, pero esta es una nueva normalidad. Nuevo porque esto era impensado, y normalidad porque la vida tiene que seguir, la vida tiene su rumbo cotidiano. Me voy a permitir en este momento un comentario de carácter personal. Hoy está cumpliendo 26 años mi hija Angie Carolina Cuba Contreras. Y bueno, como de todas mis hijas, mis 3 hijas, muy orgulloso de ella, internacionalista, ya con alguna experiencia de trabajo importante y con muchos sueños por cumplir. Así que hoy le picaremos su torta en la estricta intimidad familiar y brindaremos por ella también, porque se merece alcanzar sus metas y sus sueños. Y uno nunca deja de ver a los hijos de uno como bebecitos, ¿no? Es mi bebecita del medio. Tengo 3, es mi bebecita del medio y bueno, la quiero mucho. Le reitero todo mi afecto y todo el apoyo que como padre pueda brindarle de manera orientadora. Bien, ayer hubo una reunión convocada por el gobierno presidido por Nicolás Maduro, con algunos factores de carácter político vinculados a la oposición. Voy a hacer 2 lecturas al respecto. La primera es que fue una especie de reunión con lo que coloquialmente se viene hablando de la mesita, que es la mesa de diálogo nacional. ¿Por qué se le dice la mesita? Por cierto que ese término se lo acuñó José Luis Farías y después se hizo trending, se hizo popular. Bueno, se infiere que como no están la totalidad de los partidos políticos ayer, bueno, esto es una mesa más pequeña. Entiendo que el gobierno también hizo un llamado a otros factores de oposición. El gobierno no puede tener un traje a la medida para cada fiesta que se le ocurra asistir. Y lo digo por lo siguiente, no se puede llamar a una mesa de diálogo y de paz cuando tú invitas a uno y a los demás los invitas, pero dices sí puedes venir, pero entra por la puerta de atrás. Y eso es precisamente lo que ocurre con este tipo de cosas, y hay que saber leerla y hay que saber interpretarla de la manera más racional. Que bien es cierto que hay un sector de oposición radicalizado, que es lo que yo digo y punto, eso también es cierto. Pero si se pretende, porque es que el término de diálogo tiene su connotación, pero el término de paz es mucho más amplio todavía. En un país como el nuestro, ávido de paz. ¿Y cómo puede llamarse eso diálogo y paz si hay algunos factores políticos a los que les secuestraron la tarjeta? Si el Tribunal Supremo de Justicia, que se infiere que debe ser autónomo, judicializó a los partidos, en vez de que los partidos arreglen los problemas, como si usted se meta en el problema marital del vecino de al lado y le diga a la señora lo que tiene que hacer y dice, no, ahora tú vas a estar casado con el otro, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Para simplificarlo y que haya una mejor comprensión. Entonces, concurre el mismo sector que participó en el proceso electoral reciente, pero no concluye la otra parte, bien sea por esa actitud de radicalismo
y bien sea sencillamente por esta situación tirante que genera el gobierno. A muchos les causa ruido, por ejemplo, que el gobierno se haya reunido con Fedecámaras, y a muchos se han dado la tarea de criticar el acto per se. Bueno, yo les voy a decir una cosa, yo soy amigo personal del presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, y toda mi vida lo he visto en su crecimiento personal y lo he visto en su crecimiento como empresario. Soy muy amigo de su padre. Y Ricardo Cusano es un hombre serio, y la directiva que le acompaña ahí es un hombre serio. De hecho, yo estuve en su directiva cuando fue presidente del Consejo Superior de Turismo, y es un hombre serio. Pero si va a hablar con el gobierno, entonces es un sinvergüenza, en fin. Ese es el radicalismo. Ricardo Cusano ha sido contundente, dijo, nos sentamos con el gobierno, llegamos a algunos acuerdos y no hemos visto señales. Bueno, eso hay que decirlo, porque es así. El gobierno se ha acostumbrado a hacer su traje, como empecé el comentario, a la medida depende de la fiesta. Si no cumple, hay que presionarlo, señores, sencillamente. En la reunión de ayer, bueno, se está revisando de nuevo la ruta electoral. Eso me parece maravilloso, eso está muy bien. Pero este país necesita amplitud y que todos los sectores se oigan. Y el primer paso de esa amplitud comienza con la oposición venezolana, a ponerse de acuerdo internamente y a comenzar a reconocerse unos a otros. Empecemos por ahí. Eso es lo que yo creo que debe ocurrir en una sociedad normal, donde la política siempre va a marcar la pauta. El día domingo, en horas de la noche, en complemento a esto, circuló un documento donde se le hace una propuesta al exdiputado Juan Guaidó, al expresidente de la Asamblea Nacional, para que asuma y lidere el proceso de cara a las próximas elecciones. Ese documento lo estoy suscribiendo yo también. Ese documento, los primeros firmantes, está este servidor. Como firmé el documento anterior de volver al voto. Porque yo no soy militar, yo no tengo armas largas en mi casa, no tengo granadas fragmentarias, ni tengo amigos, ni me voy a ir a la montaña. Es decir, la única manera de tratar de que las cosas se reordenen en este país es por la vía que se permite. Que hay ventajismo, que hay arbitrariedad, bueno, por supuesto, eso lo denunciamos aquí todos los días. Pero nos vamos a quedar tranquilitos en la casa sin hacer nada. Pero para criticar somos excelentes. Ese documento le hace una propuesta al exdiputado Juan Guaidó en aras de todo lo que construyó él en un proceso particularmente difícil. Yo siempre he ponderado a Guaidó, creo que hizo un gran esfuerzo. Ahora también, tampoco Guaidó puede conducir el país por donde él cree que es conveniente, sin oír a los demás. Y ahí se está proponiendo una ruta clara para que Guaidó lidere este proceso de cara a los próximos comicios. Porque volvemos a lo mismo de siempre. No se entiende entonces cómo en un país donde el 80% de la masa crítica es opositora, las elecciones las gana el gobierno. Porque ni siquiera da la oportunidad de la no participación, deja el espacio vacío para que la gente al menos se imagine que hubo fraude. Entonces, se ha hecho esa propuesta. Frente a esa reunión del día de ayer, yo creo que es muy pertinente una respuesta del señor Guaidó a esa comunicación. Que diga que no está disponible, bueno, me imagino que se irá quedando solo, porque en la política el arte y en la vida, en la política y en la vida, el arte de rectificar es eso, un arte. Nadie nació aprendido y la gente va en proceso de crecimiento y en permanente aprendizaje. Esa es una respuesta contundente a este proceso. Ahora, ¿qué se va a esperar? Que el gobierno diga, pues el gobierno, como se lo dije la semana pasada aquí al doctor Alfredo Padilla, bueno, el presidente Maduro está acostado en una hamaca y eventualmente hay algunos mosquitos que le molestan, como el caso de la Unión Europea. Pero del resto, bueno, que se maten allá abajo, por allá abajo, porque
Ahí tienen un dulce para que se entretengan. Eso está pasando. Y si no lo vemos desde el punto de vista racional y lógico, pues señores, no habrán respuesta y seguirá la decepción y seguirá la gente metida en un laberinto. Y lo más grave de todo esto, que la situación social es insostenible en un país donde la gente amanece atemorizada por saber cuánto van a costar los alimentos de primera necesidad y las medicinas. Y la clase política, bueno, haciendo política como si estuviéramos en los tiempos de la Cuarta República. Y no hay acciones efectivas. Ojalá que haya la sindéresis necesaria, porque si el señor Guaidó no quiere asumir ese compromiso, porque su jefe en Madrid, ahí en la Castellana, en Madrid, no le da instrucciones de que asuma este proceso, bueno, surja otro liderazgo, que perfectamente puede ser el señor Enrique Capriles, otro liderazgo, un liderazgo renovado, pero que surja otro liderazgo que ponga las cosas en orden en este país, porque no puede ser que todo sea ese traje a la medida. Me hago mi traje de acuerdo al momento en el que voy a participar. Bien, con esto quería iniciar mis comentarios del día de hoy. Hoy tengo una entrevista bien interesante, además que me llama muchísimo la atención. Voy a conversar con la doctora Rachel Guerrero. Ella fue autora, junto a otras personas, de este libro que les comenté, que me lo leí inmediatamente, llamado Sombras y Desafíos en Tiempo de COVID. Me gusta este planteamiento y la hemos invitado porque, como les dije al comienzo, vivimos una nueva realidad. Y frente a esa nueva realidad tenemos que tener herramientas y nada mejor que los especialistas que nos orienten. Pero bien, hagamos una pausa y al regreso iniciamos la entrevista con la doctora Guerrero. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Amigos, ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en reposición a las 9 de la noche. Y ya mañana lo tendremos en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba. Por cierto, esta mañana en el canal de YouTube subimos un video. Mucha gente me ha pedido comentarios con relación al tema del Canelo Álvarez del fin de semana. Bueno, les recuerdo que yo tengo un programa diario en 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, y allí hago mis comentarios de carácter boxístico. Aquí hago los comentarios de carácter boxístico político, porque esto es un tinglado. Pero acabo de subir un video allí donde opino algunas cosas con mucho respeto, pero con relación al Canelo Álvarez en este canal YouTube, aquí está a mi nombre. Bien, como les dije, antes de iniciar la entrevista, voy a hacer referencia a una actividad que se va a realizar en el día de hoy. Pude conocerla por los caminos verdes y las habilidades que a veces tenemos los periodistas, porque entiendo que no es una actividad de carácter mediático. Se van a reunir los factores de oposición del municipio de Huaycaipuro en aras de buscar alternativas frente al proceso electoral. Entiendo que la convocatoria es amplia, entiendo que van factores que participaron en el último proceso y también van factores que no participaron. Me parece muy saludable y ojalá que la iniciativa nacional surja del Estado Miranda y concretamente del municipio Huaycaipuro. Estaremos pendientes de esa reunión. Mañana, si tenemos algunas informaciones, las daremos a conocer con muchísimo gusto. Mañana, por cierto, tengo un invitado muy especial, como mi invitada en la mañana de hoy, que es la doctora Rachel Guerrero, abogada, especialista en el tema laboral, además también especialista en imagen pública. Eso es muy importante. Eso es muy importante en tiempos de pandemia. Te doy la bienvenida, Rachel. ¿Cómo estás? Gracias, Jairo. Encantada de estar aquí Excelente. contigo, con tu programa, con tus
tu audiencia tan espectacular, no solamente de los Altos Mirandinos. Y bueno, feliz de poder hablar de la evolución del derecho del trabajo, que yo creo que ha sido uno de los cambios más grandes que ha tenido la pandemia, que ha traído la pandemia. Tal como tú lo decías, es una nueva realidad y tenemos que adaptarnos, porque si no nos adaptamos nos vamos a quedar totalmente fuera. Empiezo por allí, ¿no? Y por el proceso de sobrevivencia personal de la gente, porque cuando empezó este proceso, muchas personas, bueno, lo asumieron, pero incluyéndome, pensábamos que esto iba a ser cuestión a lo sumo de unos 30 días, 20 días, y resulta que estamos ya en un mes. Y bueno, la gente ha ido modificando un poco su modo vivendi. Ahora, esta nueva realidad que se asume, que va a durar mucho tiempo, Rayilen, de acuerdo a lo que uno está viendo ya, ha sido un cambio drástico independientemente del tema de salud y sanitario, para bien o para mal, o el mundo venía conduciéndose hacia esa nueva realidad apartando la pandemia a un lado. Bueno, yo lo evalúo para bien, y porque la pandemia trajo que nos adelantáramos 20 años en tecnología. Y desde los años 80, Jairo, veníamos hablando del teletrabajo, pero nadie apostaba a esta modalidad laboral. Como tú dices, nos toma de sorpresa el tema del COVID-19 y efectivamente tenemos que adaptarnos. Empezamos a hacer trabajo virtual o home office desde nuestros hogares sin los instrumentos necesarios, porque efectivamente para que funcione bien el empleador tiene que darte las herramientas para que tú puedas estar conectado. Pero bueno, lo hicimos porque fue un momento para sobrevivir laboralmente, por decirlo de alguna manera. Efectivamente trajo como consecuencia evitar el desempleo de muchas personas. Y aquí hay un dato importante que nos da la OIT, Jairo, que en el año 2020 hubo un desempleo como nunca jamás en la historia de la humanidad. Más de 2.5 millones de trabajadores quedaron sin empleo, lo que hace que efectivamente las pérdidas en los ingresos, tanto para el sector privado como para el sector público, fueran más de 3.5 billones de dólares contabilizados al cierre del año 2020. Entonces, bueno, empezamos a hacerlo y trajo muchas cosas buenas específicamente para los venezolanos. Nos dimos cuenta, Jairo, que la gente internacional les encanta cómo nosotros manejamos los temas. Han visto nuestras preparaciones desde el puesto de nuestra casa. La gente está fascinado de la forma en que nosotros tenemos esa capacidad de resiliencia. Y bueno, trajo los cambios como ya el lugar de trabajo no es el mismo. El lugar de trabajo se transformó en nuestros hogares. Eso trae como beneficio para el medio ambiente la menor emisión de dióxido de carbono por el tema del tránsito. Trae menos estrés, también trae una conciliación familiar importante. Muchos de nosotros por el tema laboral habíamos dejado un poquito de estar con nuestras familias y esto trajo que rescatáramos muchísimas cosas. Por supuesto también trajo que relaciones que efectivamente no funcionaran, terminaran, pero fue como una sinceración en muchos aspectos de la vida y mantuvo los empleos de trabajo como tal. Entonces, bueno, adaptarnos porque tanto el empresario como el trabajador vieron los beneficios. Para el empresario, ¿cuáles son? Tiene menos costos en materia de infraestructura y ya nos dimos cuenta que las reuniones virtuales son altamente efectivas. ¿Por qué? Porque son puntuales y siempre dejas una agenda de trabajo pendiente con tareas, lo cual no se hacía cuando físicamente estábamos laborando. Dejábamos muchas cosas en el aire y el tiempo no lo apreciábamos. Entonces yo sí creo que haciendo un balance general ha traído cosas buenas y simplemente de adaptación. Mira, ha sido excelente esta introducción que has dado porque muy, pero muy explícita. Incluso me le has dado respuesta a algunas preguntas que tenía yo pendiente. Fíjate, lo que has dicho es rigurosamente cierto. Perdón. Y yo incluso lo pongo como un ejemplo personal. Yo tenía un proceso de emprendimiento con un portal web que me tardé aproximadamente entre 8, casi una década. Y en tiempo de pandemia lo desarrollé rápidamente. Claro,
con todo lo que había acumulado en esa década, fue mucho más rápido. Y bueno, a mí por lo menos me ocurrió que me contrataron para dar clase en una universidad virtual en el sur de la Florida. Y conozco muchísimos casos de gente de mi promoción de la universidad que, bueno, que surgieron una cantidad de oportunidades, como surgieron muchas oportunidades en el campo de la repostería, de la panadería, el ejemplo del delivery, que es algo realmente interesante, es una nueva manera. Yo creo que la posición del motorizado, haciendo carreras de mototaxi, pasó a una actividad quizás hasta más lucrativa, como es el delivery. Y como eso, muchas otras cosas más. Yo en estos días estaba en la cola de la gasolina y una persona me dijo, mira, yo distribuía pollo, ahora no, ahora yo vendo mis propios pollos, y me di cuenta en medio de la pandemia que lo que estaba haciendo me desgastaba muchísimo, ganaba dinero, pero ahora me desgasto menos y gano más y vendo más, e incluso, lo más importante, lo vendo más barato. Pero fíjate, de todas esas cosas que tú dices, quiero rescatar. Y la producción en cuanto a lo monetario también mejoró, porque, ok, una cosa es que yo me quede en mi casa, haga el teletrabajo, el patrono obviamente se ve beneficiado porque, bueno, tiene menos gastos en servicios, pero mis emolumentos siguen siendo lo mismo. ¿Cómo se vislumbra eso ahora? Sí, bueno, esa es la gran tragedia, porque efectivamente, como te indiqué antes, hubo una pérdida de 3.5 billones de dólares en el mundo, porque muchas empresas quedaron paralizadas. Sin embargo, en el 2021 nosotros lo proyectamos como un año de acomodamiento de esto que surgió abruptamente, y efectivamente no va a haber una elevación de la producción del PIB mundial muy pronunciado, pero sí efectivamente hay reacomodos. Lamentablemente lamentablemente por un lado, muy bueno por el otro, viene la era de la robotización en aquellos empleos que son rutinarios. Toda la industria, las grandes industrias del mundo, según un informe que acaba de sacar la CEPAL, se está transformando y está robotizando estos procesos. ¿Qué es lo malo de esto? Que va a quedar sin empleo muchísima gente de bajos recursos. Y viene un tema importante de desempleo en niveles bajos. Pero bueno, nos estamos reacomodando, tal como tú lo dices, hay nuevos empleos, el caso del delivery es el maestro, el que tú acabas de decir, nuevas formas de empleo, y la inteligencia de nosotros va a ser efectivamente saber cómo se está transformando la industria, de qué forma empezamos a recuperarnos económicamente, tanto los empresarios como los trabajadores. Y bueno, en el caso particular de Venezuela, de verdad, tengo que decirlo, es impresionante, y te voy a dar una cifra que a mí me marca. Según el Banco Mundial y la OIT, para que tú estés en pobreza crítica, tienes que ganar $2 diarios. En Venezuela actualmente el salario mínimo está aproximadamente en $0,6 mensuales. O sea, lo que estamos viviendo, y estoy hablando de pobreza crítica, lo que estamos viviendo en Venezuela no tiene parangón, no nos igualamos a ningún país del mundo, estamos en el último escalón de ganancias a nivel de salario mínimo. Antes en nuestra región era Haití, ahora es Venezuela, y bueno, sí tiene que haber una franca recuperación en esta materia, porque lo que estamos viviendo es muy duro para sostener las necesidades básicas de la familia. Mira, excelente eso, porque también está obligando, Rajil, a que la gente tenga que tener un proceso de transformación. Primero, entender también que si uno no se prepara, si uno no ocurre a los procesos de aprendizaje, bueno, puede pasarla difícil en este tipo. Y no solamente me refiero al tema académico, sino a la destreza que tenga cada quien. Vamos a hacer una pausa. Al regreso tengo muchas preguntas que hacer con este tema, porque me gustaría además que el programa de hoy sirviera desde el punto de vista orientador con las nuevas realidades y el tema laboral y jurídico, que es muy importante en este proceso de pandemia. Ya venimos, mis amigos, es su programa Frente a Frente.
De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Les comento que tengo problemas con el celular. No están entrando los mensajes de texto. Incluso la doctora Guerrero me está haciendo la misma referencia, que tampoco le están llegando ni están saliendo mensajes. En el día de ayer no pudimos leer mensajes y en el día de hoy. Esto me ha pasado varias veces, sobre todo en esta zona. Algún problema debe haber de conexión con este sistema de mensajería de texto. Continuamos con la doctora Raciel Guerrero. El detalle de la realidad laboral, ¿cómo se asume ahora desde el marco jurídico? Yo estoy en una empresa, mi trabajo era telemercadeo, por decir algo, pero lo hacía en la oficina de la empresa. Ahora tengo que hacerlo en mi casa. Entonces eso me implica que tengo que tener un buen ancho de banda, quizás, como el caso de los maestros, de los educadores. Eso me implica que tengo que estar en mi casa, que bueno, que también tengo un gasto de electricidad, que también tengo una cantidad de gastos. ¿Cómo se compensa una cosa con la otra sin que el trabajador salga perjudicado? Bueno, aquí hay un tema reflexivo por parte del empleador. Tiene que reconocer efectivamente todo este tipo de gastos que está generando en el trabajador estar desde su casa. Pero también hacemos una invitación, aprovechamos, Jairo, a la Asamblea Nacional, a la nueva Asamblea Nacional, para que legisle lo más urgente posible el tema del teletrabajo. Ya países del mundo ya empezaron desde el mes de junio a legislarlo porque vieron que esta era una salida. Tenemos el ejemplo de México, de España, por hablar de hispanoparlantes. Ya en los países del sur también están habiendo estos cambios precisamente para darle un marco jurídico a este nuevo relacionamiento, tanto al empleador como al trabajador. Hay muchas dudas, el trabajador dice, bueno, ¿de qué forma yo efectivamente sé que le llegó el trabajo a mi empleador? ¿O cómo hago para evitar una nueva esclavitud digital que se está empezando a generar porque hay empleadores que mandan trabajo a las 2 de la mañana o quiere que tú te conectes a las 2 de la mañana cuando le viene la idea? Entonces, efectivamente, es respetar la jornada laboral, que en Venezuela es de 8 a 4. En ese momento, establecer las solicitudes y la comunicación hoy en día es fundamental. Tiene que haber una comunicación muy clara, empleador-trabajador, para saber de qué calidad quiero el trabajo, cómo lo quiero, en qué tiempo lo quiero. Y el trabajador planificarse, Jairo, porque como nos sentimos desde casa, creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y resulta que se va acercando la fecha de entrega, yo he descuidado el trabajo y cuando me toca entregar, no lo realicé. Entonces, si nos planificamos bien y sacamos nuestro trabajo primero y después dejamos las demás cosas para luego, tiene incluso ya estadísticamente elevaciones de productividad importantes con el teletrabajo, pero efectivamente jurídicamente hay que hacer cambios. El otro cambio importante jurídico es la forma del contrato de trabajo. Antes teníamos contratos de trabajo a tiempo indeterminado, no por tareas, ahora es por resultados. Se están cambiando muchísimo los contratos de trabajo y se están contratando a los trabajadores por un resultado, un producto específico. Pero bueno, son cambios que tenemos que adecuarnos para ir surgiendo de forma positiva. Fíjate algo, yo quiero tocar el tema del sector educativo, por ejemplo, ¿no? A veces uno entiende, y no sin ánimo, porque la idea de uno aquí es moderar un programa, emitir opiniones y tratar de orientar en la medida de nuestras posibilidades sin sentirnos los dueños de la verdad. Pero a veces uno observa que las decisiones que toman las autoridades son improvisadas, absolutamente improvisadas. Por ejemplo, cuando recrudeció el tema de la pandemia, el gobierno, que tomó decisiones a tiempo, vamos a decirlo, tomó decisiones a tiempo con el tema de la cuarentena, pero cuando lanzó la posibilidad del estudio y del teletrabajo, bueno, dice, bueno, a partir del lunes vamos a comenzar a emitir las clases de manera virtual. Pero entonces no tomó en cuenta la conectividad, el tema de la televisión por suscripción, que es pésima, agarró un proceso de transición entre DirecTV y Simple TV que ha sido una tragedia para el bolsillo de la gente,
y entonces, bueno, pareciera que se estaba asumiendo que los niños se estaban educando. Voy a la parte laboral estrictamente y me parece interesante, no sé si hay iniciativas, Ragil, de que este proyecto de ley se lleve a la Asamblea Nacional, no sé si eso está funcionando, pero me parece perfecto. Pero frente a esas circunstancias, yo maestro, me obligan a dar clases a través de internet, pero entonces, ¿quién me paga el internet? ¿Quién me suministra? No todo el mundo tiene un teléfono Android. ¿Ok? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo visualizas tú y qué propones al respecto? Bueno, uno de los fundamentos del teletrabajo es que te den las herramientas para trabajar. Eso El es patrono. fundamental. El patrono. Eso es fundamental aquí y en cualquier parte del mundo. En las normas básicas del teletrabajo está que te tienen que suministrar los elementos para trabajar. Entendimos en el mes de marzo que como nos agarró de sorpresa el año 2020, nos agarró de sorpresa este tema de la pandemia, efectiva, y había mucho miedo, la gente estaba como paralizada, porque el miedo paraliza. Sin embargo, fuimos aprendiendo y ya hoy día no hay excusa para que un empleador no le dé a su trabajador las herramientas de trabajo. Y efectivamente lo de las clases es un drama, porque ahorita los maestros con unos sueldos muy bajos, que no les permite efectivamente accesar a herramientas tecnológicas desde su bolsillo, tenemos que los colegios privados y públicos tienen que proporcionarle estos elementos. ¿Qué han hecho algunos colegios? Han transformado salas en sus colegios para que los maestros vayan con todas las medidas de bioseguridad e impartan desde allí efectivamente sus clases. Si no tienes la capacidad económica de darle todas las herramientas para que lo haga desde su puesto de trabajo. Pero tú dijiste algo fundamental. El gobierno, el Ejecutivo Nacional, tiene que tomar decisiones basadas en datos. Y aquí voy a poner un ejemplo de primera línea, que dos liderazgos que surgieron importantes a nivel mundial fue el de Angela Merkel y el de la primera ministra de Nueva Zelanda. Porque Excelente. tomaron decisiones, vieron con datos si eran buenas o no y las revirtieron. Y aquí viene el ejemplo de Alemania con las clases presenciales. Alemania creyó que tenía ya todo un sistema de salud preparado para comenzar las clases. Y en menos de 2 semanas las suspendieron, porque el 80% de los maestros se contaminaron de COVID. Y los niños llevaron el COVID a sus casas. Se escucha con preocupación cuando se habla de que no, los niños van a ser vacunados. Recuerden que las vacunas no atacan la enfermedad, aumentan el sistema inmunológico. ¿Cuál es el drama? Que esos niños que efectivamente no se van a proteger, porque los que tenemos niños en edad escolar sabemos que pueden usar el tapaboca 10 minutos y después se lo van a quitar, van a enfermar a las personas de sus casas y más que todo a los adultos mayores. O sea, hay que tomar decisiones basadas en datos para que no sea una tragedia nacional el tema de regreso a clase. Fíjate, un detalle que ayer yo lo comentaba y qué bueno que tú tocas el tema. El gobierno está hablando de que en abril se va a iniciar el proceso de clases presenciales. La pregunta de eso y la inquietud la acabas tú de exponer de una manera profesional y sin ningún tipo de cariz político, sino totalmente buscando la manera de que trabajemos con datos. Pero entonces vas a tener, Ragil, el antecedente de que una semana antes la gente va a venir de Semana Santa, porque con toda seguridad, si se flexibilizó en Carnaval, bueno, no me quiero imaginar cómo va a ser en Semana Santa, donde, por cierto, un factor muy importante es la responsabilidad personal. Yo no iré a Tucacas, señores. Jairo Cuba no irá a Tucacas. Y si Jairo Cuba en cualquier momento va a la playa, será en un día de semana, donde no haya gente, ¿no? Entonces, imagínate tú lo que se nos avecina. Ojalá que el gobierno trabaje con datos, como lo hizo la primera ministra de Nueva Zelanda y lo ha hecho la dignataria Angela Merkel, con datos, y pueda vislumbrar que esta situación lo que nos puede es complicar la situación sanitaria del país, porque los niños, como niños al fin, quizás el tema del tapaboca lo ven como una herramienta de juego nueva en su nueva realidad.
Correcto. La redundancia. Es así, Jairo. Y los niños recuerden que son, como ellos están protegidos por todo un sistema de vacunación que es muy bueno en Venezuela, eso hay que rescatarlo, no igual en otros países del mundo, ellos son asintomáticos, la mayoría. Y entonces yo tengo una hermana, por eso conozco más o menos el tema, neumonóloga, es experta en COVID, atendido más de 10.000 pacientes de COVID y de reinfecciones más de 1.000. Es excelente, de verdad. Y ella nos comenta eso, nos dice, el tema con los niños es que los niños son asintomáticos, les da una simple gripecita, pero tienen el virus y es un factor multiplicador de la enfermedad. Entonces, bueno, como tú dices, ojalá que vislumbren prospectivamente las consecuencias y sepan, como tú lo dices, que abril, efectivamente venimos de Semana Santa, el pico que hubo ahorita de casos de COVID después del carnaval fue muy importante y yo creo que lo que más tiene que dolernos son la pérdida de vidas humanas. Sí, porque por un momento dejemos en la gaveta el pan y el circo y nos dediquemos de verdad a este tema, porque además es que el sistema sanitario en Venezuela es muy frágil, es verdaderamente frágil y no hay seguro, señores. Usted de clase media, si usted tenía, yo por lo menos un caso personal, yo tenía un seguro llamado Sanitas. Llegó un momento que fue imposible pagarlo con la tarjeta de crédito y llegó un momento que Sanitas se fue de Venezuela, que era una medicina prepagada, era una alternativa de acuerdo a sus posibilidades, a su capacidad de pago. Pero en este momento no hay ningún seguro, a menos que usted compre una póliza en dólares que le pueda atender una patología de este tipo. Y el sistema sanitario, bueno, que Dios nos proteja, pues prácticamente es así. Mira, voy a rescatar aquí del libro y de tu presentación en él algunos datos, ¿no? Y que me gustaría que nos orientaras un poco en esto. En un 42.8% el tejido empresarial ha mantenido su actividad. ¿Qué es del futuro de ese 52? ¿Una depresión económica? Correcto. Hemos estado en presencia de cierre de empresas súper importantes como nunca antes se habían visto. La pandemia pegó más a las pymes. Efectivamente, mucha gente la agarró con un tema de emprendimiento. Tú te supiste inmediatamente adaptar, pero muchas personas no. Y lo que trajo como consecuencia fue el cierre de esas empresas. Entonces estamos en un momento crucial. Y la pérdida de empleos. La pérdida de empleos ha sido, como te dije, como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, ahorita estamos en un proceso de vislumbrar nuevos negocios, hacer cambios en los actuales para que no siga esta depresión total que hubo en el año 2020, fue algo impresionante. Y bueno, venga la reactivación económica mundial, porque como te digo, el PIB cayó a nivel mundial en forma catastrófica, ni siquiera en los años 30, con la depresión de los años 30, esto se llevó completamente todo este tema y estamos en un momento de reinvención. Hay que hacer cambios totales, mira, en la cultura organizacional, porque ya la forma de relacionamiento entre patrono y trabajador para que haya compromiso e identidad corporativa tiene que cambiar por el tema virtual. Efectivamente, el teletrabajo no es para todos los trabajos. Claro. Es para trabajos financieros, administrativos, legales, educativos, pero no para ese trabajo que hace que la industria efectivamente se active. Más que todo la industria de manufactura se ha visto muy golpeada por este tema y vienen por eso estos cambios de inteligencia artificial que van a permitir mantener. Y hay algo importante, Jairo, el tema de la cadena productiva. Hay un cambio total. Antes los grandes países se iban a países con mano de obra barata y allí tenían sus grandes empresas. Sí, la maquila, ¿no? La maquila. Ahorita están revisando eso. Claro. Eso es muy importante para Venezuela porque Venezuela tiene un posicionamiento geopolítico espectacular porque estás buscando ya las empresas no mano de obra barata, sino que esté cerca porque se dieron cuenta que cuando hay cierre de fronteras, las pérdidas económicas son impresionantes. Entonces, ahora se va a apostar para tener empresas más cercanas, pero que efectivamente haya continuidad productiva. Sí, pero fíjate, ahí voy y lo asumo yo, ahí voy a poner el ingrediente político. Para que eso ocurra, tiene que haber un sistema de libre política, de libre empresa, para que haya
seguridad jurídica para que una empresa transnacional pueda hacer una inversión, lo cual, señores, les guste o no les guste a la gente que tienen su champú ideológico, por decirlo de alguna manera, es la realidad, es la realidad. Entonces la gente, las empresas, las transnacionales necesitan seguridad jurídica, ¿verdad?, para que las cosas se activen. Y además, ¿qué genera eso? Empleos y en consecuencia bienestar. Que usted con su tarjeta de crédito pueda llevar a comer a su esposa, por ejemplo. Y no que la tarjeta de crédito le estorbe en la cartera, porque es más caro el plástico que el saldo que tiene usted para su consumo. Vamos a hacer un corte y continuamos con la doctora Guerrero en esta interesante exposición que nos está haciendo en la mañana de hoy. Ya venimos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, ofreciendo excusas. No llegó ningún mensaje, me imagino que esta mensajería debe estar saturada y vamos a tratar de averiguar qué está pasando. Bueno, pero también pueden comunicarse a través de mi cuenta de Twitter, @JairCuba. Yo sé que muchos de ustedes no manejan, pero sí es conveniente en esta nueva realidad que nos está explicando la doctora Guerrero. Señores, hay que hacerse de todas las herramientas tecnológicas que son una maravilla. Y no hay barreras de edad, ni siquiera, no hay barreras. Y cuando usted empieza a navegar por el maravilloso mundo de la tecnología, se da cuenta de muchas cosas. Y si usted mezcla eso con su inteligencia y con su experiencia, va a descubrir cosas realmente fascinantes. Hablemos, Ragil, del futuro del teletrabajo. El doctor Andrés Caleca estuvo aquí hace un par de semanas y habló de un trabajo de investigación que hizo The Economist con 25 líderes mundiales del emprendimiento, de la economía, donde, bueno, prácticamente se decretaba a un futuro, por supuesto, la inexistencia de esas grandes torres de grandes empresas. Es decir, esto es una nueva revolución de carácter laboral que está experimentando el mundo. Entonces yo quisiera regresar al lugar donde empezamos con el teletrabajo y el futuro que tiene el teletrabajo y que recomienda la doctora Guerrero, que evidentemente se ha especializado en el tema y ha tomado muchísimo tiempo para investigar y venir aquí a Frente y hacernos estas maravillosas propuestas. Así es, gracias, Jairo. Bueno, efectivamente tenemos que cambiar. El teletrabajo trae cosas muy buenas, tú lo dijiste, ya las grandes torres desaparecen. El empresario se dio cuenta que desde espacios muy pequeños puedes tener la misma productividad. Hay cambios en derecho colectivo del trabajo, como ahora los trabajadores que no están uno al lado del otro se van a reorganizar. La OIT está sobre eso, porque son años de luchas que se han tenido para efectivamente estamos en vivo, no te preocupes. Exactamente, lograr reivindicaciones laborales. Pero bueno, es cuestión de rescatarlo usando redes sociales. Las redes son un poderoso... Vamos a hacer algo, vamos a hacer un brevísimo corte. No, ya lo tengo controlado. Bueno, ya lo tienes controlado. Sí, bueno, perfecto. Okay, entonces seguimos. Las redes sociales traen muchos beneficios porque nos contactan no solamente con nuestras personas más cercanas, sino a nivel internacional. Ya empezamos la globalización de la labor, como tú lo dijiste, a ti te contactaron para ser profesor en Estados Unidos. Eso está ocurriendo muchísimo porque ya el trabajador no va a ser el nacional, sino el internacional. Y en el caso venezolano, ahorita somos una mano de obra especializada barata. Pero fíjate, hay un detalle también, se trabaja más, la carga de trabajo es mayor. Yo quiero pasearme también por otro factor. Por supuesto que, a ver, tú dijiste una cuestión que me llamó la atención. La pandemia también sirvió para demostrar que relaciones de pareja que no tenían una buena armonía, también se separaron en este momento. Es curioso, pero es así, porque a veces la gente no comparte
el día a día. Y muchas personas, muchas parejas, no se soportan en el día, se soportan después que te concluye la jornada laboral, cuando se encuentran de nuevo, pero eso pasa. Entonces, ese aspecto quiero a ver si me puedes dar algunas luces y para las personas que nos están viendo. El relacionamiento social, porque tampoco, señores, nos podemos convertir en unos robots telemáticos y entonces no tenemos amigos, no tenemos distracción, todo lo hacemos por Zoom. De hecho, las comunicaciones han cambiado tanto que mucha gente ya ni se habla, sino se escribe o se mandan mensajes de voice. ¿Cómo abordamos esas circunstancias? Pasando desde luego por lo familiar, rescatando lo que dijiste al comienzo. Mira, yo creo que vamos a aprovechar más los tiempos de unión. ¿En qué sentido? A nivel laboral, para después ir al personal, a nivel laboral, las reuniones físicas ya no van a ser de trabajo, van a ser para hacer amistad. Efectivamente, porque hay un cambio en la cultura organizacional y tenemos que crear identidad corporativa. La forma de hacerlo va a ser una vez al mes, una vez a la semana, depende de la planificación estratégica que tenga cada empresa, una reunión, pero para conversar, para ser más amigos. Y eso yo creo que va a traer cosas positivas. Y a nivel familiar, efectivamente, atesorar cada momento en que nosotros podamos tener ese contacto con la familia. Yo creo que va a quedar más de nosotros hacer tiempos de calidad, pero sí, efectivamente, los teléfonos inteligentes han traído un cambio y aquí les voy a poner un ejemplo gráfico. Nuestra época, la generación, los baby boomers, la generación X, cuando tú decías te voy a llamar por teléfono, tú hacías esta señal, ¿verdad? Mira, te voy a llamar por teléfono. Hoy día la gente de los millennials y los centennials hacen esto. ¿Por qué? Porque el teléfono es diferente. Entonces, esto lo pongo gráficamente porque el cambio está. Y efectivamente tenemos que saber cómo nutrir nuestras relaciones personales de una forma con mayor calidad. Y efectivamente la comunicación que sea más asertiva. Es porque ha ocurrido este tema y es un drama para muchas familias, las separaciones, porque las comunicaciones no eran las correctas. Entonces, te diste cuenta que tú creías que tenías una familia porque tú salías de 7 de la mañana y regresabas a las 7 de la noche, más que todos los que trabajamos en los Altos Mirandinos, vivimos en Caracas, vivimos en los Altos Mirandinos y trabajamos en Caracas, y tenías 3 horas familiares, por decirlo de alguna manera. Todo eso cambió, ya te diste cuenta que tenías un hogar, que incluso cosas que no sabías de tu propio hogar, pero los matrimonios que sobrevivieron, que somos muchos, gracias a Dios, ha sido un relacionamiento más intenso y hay una unión más sincera, más efectiva. Entonces es como lo que dicen los místicos, que el 2020 fue a poner todo en su lugar. Cambiar cosas que había que cambiar. Te voy a hacer una pregunta que no es referente con lo que estamos hablando, pero me gustaría conocer tu criterio. ¿Tú crees que han habido procesos en los cambios climáticos? Totalmente. Y lo vemos ahorita, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en Texas, en España, cambios, vino una nevada que nadie se esperaba. Había años que no había una nevada. Es decir, el reordenamiento de de lo que era la normalidad anterior. Es correcto. El frío, por ejemplo. El frío que está haciendo hoy, por ejemplo, 11 grados a las 6 de la mañana que teníamos aquí en los Altos Mirandinos. Ya en marzo teníamos procesos de total calor. Así lo relacionábamos mucho con Carnaval y Semana Santa. La Semana Santa. Entonces hay cambios que yo creo que el 2021 va a presentárnoslos muchísimo más fuertes, cambios climáticos, hubo descansamos un poquito de la tierra, porque efectivamente nosotros la hemos dañado muchísimo. La flora, la fauna se restituyó. Es correcto. Entonces, bueno, el 2020 vino a ser un cambio mundial, una pausa, y a partir de ahora, y es la invitación que quiero dejarles a los televidentes, la pandemia trajo cosas tristes, malas, pero cosas muy buenas, y según como tú lo dices, nosotros lo enfrentemos y cambiemos, nos adaptemos, veamos las nuevas realidades, vamos a ser exitosos. ¿Eres optimista? Totalmente. Y quiero poner un ejemplo de lo que somos los venezolanos.
Hemos tenido muchos webinars gratis, aprovechenlos a nivel virtual para aprender y llegar a gente que nosotros jamás hubiésemos llegado. Pero los venezolanos, como tenemos problemas de conexión a veces, hasta formamos un nuevo tipo de instrucción y resulta que foros por WhatsApp lo pusimos de moda los venezolanos a nivel internacional. La gente de afuera no entendía. Tengo el caso, yo estoy en imagen pública en un cargo de toda la zona 25A, que es México, Colombia, Centroamérica, República Dominicana y Venezuela, y a mis compañeros los invitaban en Venezuela a dar foros en WhatsApp. Inmediatamente me llamaban, me decían, Ragil, no entiendo, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Yo le decía, muy fácil, tú haces tu presentación en PowerPoint, la vas pasando y haces un voice. Y eso lo hicieron Made in Venezuela. Bueno, Ragil, fíjate tú que el Colegio de Periodistas lo hizo. El Colegio de Periodistas durante un buen tiempo se hicieron una cantidad de foros allí muy interesantes. De manera que esta nueva realidad nos ha traído cosas interesantes. Finalmente, Ragil, porque ya estamos encima de despedirnos, el tema de la prevención del COVID, porque el teletrabajo, toda esta nueva realidad, no significa que nos estamos apartando de los peligros del contagio. Y te agrego algo más, ¿hay alguna iniciativa con la Asamblea Nacional con relación a la legislación del teletrabajo? Ahorita entiendo que el ministro del Trabajo y la Seguridad Social llamó a mesas de trabajo para llevar la iniciativa a la Asamblea Nacional, y a nivel de seguridad laboral hay cambios en los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora las empresas tienen que poner más cuidado en el ingreso de los trabajadores y proteger al trabajador sobre todas las cosas. Es ahorita una misión que se tienen que haber cambios en esos protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Es otro de los grandes cambios que trajo la pandemia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ragil Guerrero. Ojalá tengamos oportunidad de hacer un nuevo programa más adelante, y te voy a comprometer para que venga tu hermana, que es neumonólogo, y hacemos otro gran programa para que la gente se vaya orientando. Amigos, ha llegado el momento de despedir su programa Frente a Frente. Espero que este programa haya sido de verdad muy útil para todos los que nos ven cada mañana en los Altos Mirandinos. Y les recuerdo que esta noche a las 9 lo vamos a reponer, y también va a estar a disposición en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba, y por favor también para que se suscriban allí, porque si se suscriben y podemos llegar a 1000 seguidores, también podemos salir en vivo a través de YouTube, y entonces tendríamos un espectro mucho más amplio. Los espero mañana.